Bien, en esta segunda parte de lo que es el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, vamos a retomar lo que son las fases metodológicas. Y en ellas habíamos dicho que estaba la fase de aprestamiento, que es aquella fase donde el equipo técnico está empoderado, está entrenado y sabe a lo que se va a enfrentar. En esta fase tenemos que estar listos para empezar ya con la siguiente fase, que es la fase del diagnóstico técnico. En la fase del diagnóstico técnico, aquí tenemos que realizar una caracterización socioeconómica de la cuenca. Para ello podemos utilizar muchas metodologías y de hecho, usamos más de una. Tenemos el método del marco lógico, el diagnóstico rural participativo, el diagnóstico rural rápido, el diagnóstico ecológico rápido, el calendario de actividades, reloj biológico. En fin, podemos utilizar y debemos utilizar todas aquellas metodologías que nos permitan hacer una caracterización socioeconómica del área. En la evaluación de la biodiversidad, pues aquí aplicar todos los índices que nos sean útiles para diagnosticar el comportamiento de la biodiversidad y de la diversidad biológica en el área, de tal manera que tengamos un conocimiento pleno y que esté consignado en ese diagnóstico. La evaluación del agua, por supuesto, todos aquellos indicadores y características que podamos medir y que debemos medir para tener un conocimiento pleno del recurso hídrico y el recurso agua en general. La evaluación del suelo, por supuesto, desde sus características físico-químicas, nutrientes, características biológicas, en fin, ¿verdad? O sea, en este diagnóstico, en esta fase de diagnóstico, es cuando nos vamos al campo a medir cosas que deben quedar reflejadas en el diagnóstico para poder después continuar, digamos, con lo que es el plan de ordenamiento territorial y todas las propuestas que se hacen dentro de él. Luego vamos a la fase de prospección. En esta fase de prospección, pues aquí lo que vamos a ver son escenarios futuros de uso coordinado y sostenible del suelo, de las aguas, de la flora, de la fauna y todo aquello que está presente en la cuenca de manera prospectiva. El escenario prospectivo, retrospectivo, que sería el primero que se hace, ¿verdad? Es analizar cómo era cuando tenía pocas intervenciones. Para esto podemos recurrir a imágenes, podemos recurrir a todas aquellas herramientas de sistemas de información geográfica que nos permitan ver el comportamiento evolutivo. El escenario actual que se representa o que presenta el momento actual. Cómo está, cuál es el uso actual del suelo, ¿verdad? El escenario optimista que considera acciones de respuesta a la problemática actual, más no acciones sobre las causas que la generan. Es por tanto un escenario conformado por acciones de carácter remedial. O sea, vamos a la remediación, por decirlo así. El pesimista que no considera acciones a la problemática. O sea, no hacemos nada. Ese sería un escenario pesimista. Y el escenario futurible que considera las causas y los efectos de la problemática y sus alternativas de solución. Hacia ahí es hacia donde vamos, ¿verdad? Luego tenemos la etapa o la fase de formulación en la cual debemos consignar los programas. Es el conjunto de proyectos que pensamos que es conveniente o prioritario realizar en la cuenca. Después vienen los proyectos, que son el conjunto de actividades y obviamente debemos tener claros los objetivos, proposiciones cualitativas y cuantitativas que fijan la estructura del plan. Esto es la estructura inicial del plan, debe estar plenamente descrita, ¿verdad? Luego de ello nos vamos a comentar algo sobre las dinámicas de desarrollo a lo largo del tiempo y cuál es la línea del tiempo en la que se han dado los cambios a nivel global, ¿verdad? Los primeros años, en los años 50, que es cuando nace esta teoría de ordenar el territorio, pues era un desarrollo regional, de los años 50 a los años 70 más o menos. Luego vino una inclinación por lo que es el desarrollo local, desde los 70 hasta los 2000, hasta los 90,
Luego vino el desarrollo territorial en 1990 hasta el 2010 más o menos, estuvo entrelazándose o traslapándose con lo que ya es el ordenamiento territorial, que avanza desde los años 2000 hasta los 2020 y más, ¿verdad? Hasta los momentos actuales en los que los planes de ordenamiento territorial se han perfeccionado. Para ello es necesario formular, y vamos a dar un ejemplo de lo que es un plan de desarrollo territorial y la construcción en diferentes niveles del territorio. Aquí podemos ver que el plan de desarrollo territorial se da desde la construcción en diferentes niveles del territorio. Puede ser a nivel de país, estrategia territorial nacional, de región, plan de desarrollo territorial de la zona o región, del departamento, plan de desarrollo territorial del departamento, y del municipio hacia la finca, plan de desarrollo territorial municipal. Entonces esto llega hasta lo predial, ¿verdad? Hasta los lotes, hasta cómo se ordenan las lotificaciones en el territorio. Y como venimos hablando de lo que es un plan de desarrollo territorial, un POT, un plan de ordenamiento territorial, pues ahora lo pasamos a definir. Y vamos a decir que el plan de ordenamiento territorial es un conjunto coherente de proyectos, normativas e instrumentos que articulados entre sí permitirán organizar el territorio de manera tal que viabilice el desarrollo de un territorio. Tenemos el plan de desarrollo y esto se va a articular con el plan de desarrollo social, el plan de desarrollo productivo y el plan de ordenamiento territorial que debe considerar a ambos, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos básicos del ordenamiento territorial? Pues estos son optimización del uso del espacio físico, eso es lo que queremos al final de cuentas, ¿verdad? Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, aumentar la cobertura y optimizar el uso de las infraestructuras y equipamientos, preservar los recursos naturales, mejorar las condiciones naturales y el paisaje, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. Todo ello es parte de lo que estamos queriendo realizar. Y para ello, pues, podemos ver algunas etapas un poco más detalladas sobre el particular. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? No lo vamos a leer todo, basta con decir que tenemos una realidad actual, un escenario deseado, su propuesta y su implementación. ¿Cómo está el territorio? ¿Cómo lo queremos ver? ¿Y cómo lo implementamos? Entonces, en estas fases, pues vienen desde la preparación, el diagnóstico integrado del territorio, lo que es el escenario prospectivo, la propuesta, la implementación y el monitoreo y evaluación. Al final de cuentas, el monitoreo y evaluación, pues nos sirve para regresar o para avanzar. Muchas veces, pues, hemos cometido errores en el camino, pero la evaluación nos permite hacer dar esta acción o ejercer esta acción, ¿verdad? Que puede ser remedial. No debería de llevar más de unos 6 meses el que desde su formulación, la evaluación diagnóstica hasta su implementación, no debería de llevar más allá de unos 6 meses. Pueden ser más, pero si se vuelve de 2 años, 3 años, pues esto ya no tiene sentido, ¿verdad? Porque se desactualiza la información, en fin. Aquí tenemos una como estructura, por decirlo así, un ejemplo a nivel municipal. Tenemos programas, proyectos, instrumentos y normativas. Siempre debemos considerar todo esto, ¿verdad? Los programas, que son las grandes directrices, los proyectos, que son cuestiones mucho más aterrizadas de cosas que queremos hacer en el territorio, los instrumentos en los cuales deben estar, o a los cuales deben estar entrelazados, todas las actividades y las acciones sobre el territorio y el respeto o cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la materia. Espero que esta segunda parte pues complemente lo que ya habíamos hablado del ordenamiento territorial y que les ayude ya en el planteamiento, formulación e implementación de un plan de ordenamiento territorial POT.